Antes de que el universo tuviera forma, antes del primer latido humano, existía una voz. No era un eco, era el origen de todo. Y hoy, esa luz eterna decide romper el silencio y vestirse de nuestra propia piel. Acompaña al último gran profeta del desierto en el momento exacto donde el cielo toca la tierra. Juan el Bautista tiene un mensaje y el mundo está a punto de cambiar para siempre. Prepárate, estás por presenciar el inicio de la historia más grande jamás contada. Episodio 1. El origen y el testigo, el verbo antes del tiempo y el grito en el desierto. En el principio, antes de que el primer átomo se formara, antes de que la luz se separara de la negrura infinita, antes de que el tiempo mismo comenzara a marcar el latido de la existencia, ya existía el verbo. No era un silencio vacío, era una presencia, el logos, la palabra. Imaginen, si pueden, un estado de ser donde no hay arriba ni abajo, ni ayer ni mañana. Allí, en la comunión perfecta de la eternidad, el verbo estaba con Dios. Y no solo estaba con Él, el verbo era Dios. Esta es la paradoja que sostiene los cimientos de nuestra fe. Una distinción de personas en una unidad de esencia que desafía la lógica humana, pero que satisface el hambre del espíritu. Todas las cosas, desde la galaxia más vasta hasta el ala de una mariposa que aún no existía, fueron creadas por medio de Él. Nada de lo que ha llegado a ser, nada de lo que respira, nada de lo que vibra con el calor de la vida, fue hecho sin su mano. En Él estaba la vida. Y esa vida no era un simple pulso biológico, era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas son densas, son antiguas, se aferran a su dominio de caos. Pero aquí está la victoria antes de la batalla. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pudieron apagarla, no pudieron comprenderla. Y así, el escenario de la eternidad se traslada a la arena y el polvo de nuestra historia. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. No era un príncipe en un palacio de mármol, ni un sacerdote envuelto en sedas finas dentro del templo. Juan era una voz que clamaba donde nadie quiere escuchar, en la soledad del desierto de Judea. Su piel estaba curtida por el sol implacable, sus ropas eran de pelo de camello, toscas y ásperas, y su sustento era lo que la tierra seca le ofrecía. Él no era la luz, debemos entender esto desde el inicio. Él no era el sol, sino el cristal que reflejaba su llegada. Vino como testigo. Un testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Imaginen las filas de personas saliendo de Jerusalén, dejando atrás sus comodidades, bajando por los senderos escarpados hacia el Jordán. ¿Qué buscaban? Buscaban algo real en un mundo de apariencias. Juan los miraba a los ojos y no veía sus títulos, veía su necesidad de arrepentimiento. ¡Arrepentíos!, gritaba, y su voz rebotaba en las rocas calizas del valle. Enderezad el camino del Señor. La noticia del bautismo de Juan llegó a los oídos de los poderosos. Los fariseos, los guardianes de la norma, los que medían la santidad por el ancho de sus filacterias, enviaron una delegación. Sacerdotes y levitas bajaron desde la ciudad santa para interrogar a aquel hombre salvaje que perturbaba la paz religiosa. Se acercaron a él a la orilla del agua. El Jordán corría turbio. ¿Quién eres tú?, le preguntaron con una mezcla de autoridad y miedo. Juan no dudó. No intentó usurpar una gloria que no le pertenecía. Confesó y no negó. Yo no soy el Cristo, dijo tajantemente. ¿Qué pues? ¿Eres Elías? No lo soy, respondió. ¿Eres el profeta que ha de venir? No. La frustración crecía en los enviados. Necesitaban una respuesta para sus superiores. ¿Quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan los miró, quizás con una sonrisa triste, sabiendo que ellos buscaban títulos mientras él solo era una función. Yo soy la voz, dijo, citando al profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ellos le preguntaron por qué bautizaba si no era el Mesías, y Juan pronunció palabras que debieron haber hecho temblar el aire. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Piensen en esa humildad. En la cultura de aquel tiempo, desatar el calzado era la tarea del esclavo más bajo. Juan estaba diciendo que, ante la majestad del que venía, él ni siquiera calificaba para ser su esclavo más humilde. Al día siguiente, el cielo parecía diferente sobre el Jordán. El aire pesaba con una expectativa santa. Juan levantó la vista y vio a un hombre caminando hacia la orilla. No había una corona de oro sobre su cabeza. No había una legión de ángeles visibles a simple vista. Pero Juan lo supo. Su espíritu saltó dentro de él, tal como lo había hecho en el vientre de su madre décadas atrás. Señaló con el dedo con una mano temblorosa pero firme, y gritó ante la multitud: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Cordero? Para los judíos que lo escuchaban, esa palabra invocaba siglos de sacrificio. El Cordero de la Pascua, cuya sangre en los dinteles de las puertas había salvado a sus antepasados de la muerte en Egipto. Juan estaba anunciando que el sacrificio final, el sacrificio definitivo, estaba caminando entre ellos en forma de hombre. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es el clímax de la preparación. El cielo se ha abierto, el Verbo se ha hecho carne, el testigo ha cumplido su misión inicial, el Cordero ha llegado al río. La historia de la humanidad está a punto de cambiar para siempre, no por un decreto de César, sino por la presencia de un carpintero de Nazaret que carga con el peso de la eternidad en sus hombros. Pero, ¿quién era realmente este hombre que señalaba al Mesías? Para entender al testigo, debemos entender su soledad. Antes de que las multitudes lo rodearan, Juan vivió años en el silencio sepulcral del desierto de Judá. El desierto no es solo un lugar geográfico, es un estado del espíritu. Es donde el hombre se queda sin adornos, donde no hay títulos que te protejan, donde solo quedas tú y la voz del Creador. Juan escuchaba el silencio. Comía lo que la tierra le entregaba con dureza, saltamontes y miel silvestre. Su garganta, a menudo seca, se preparaba para hacer la trompeta de una noticia que el mundo no estaba listo para procesar. Él recordaba las historias de su padre, Zacarías, historias sobre un ángel en el templo, sobre un silencio impuesto por Dios y un milagro en la vejez de su madre, Isabel. Juan sabía que su vida no le pertenecía. Sabía que él era el precursor. Imagina a Juan sentado sobre una roca caliza bajo el manto de estrellas de Judea, preguntándose: ¿cuándo será? ¿Cómo lo reconoceré? ¿Será un guerrero con espada de fuego? ¿Será un rey con corona de diamantes? Mientras Juan meditaba, el mundo seguía girando en su oscuridad. En Roma, el César dictaba leyes sobre pueblos que ni siquiera conocía. En Jerusalén,
los sumos sacerdotes se preocupaban más por el peso de las monedas de plata que por el peso de las almas. La religión se había convertido en un sistema de pesadas cargas, una maquinaria de sacrificios que parecía haber olvidado el corazón del Padre. Juan sentía ese peso, sentía la opresión de su pueblo. Cada vez que bajaba al Jordán y veía las caras de los campesinos, de las viudas, incluso de los soldados romanos que ocultaban su vacío tras sus armaduras, veía un hambre que el pan físico no podía saciar. Entonces llegó el día. No fue en medio de un terremoto, fue un día de calor sofocante, como cualquier otro. Juan estaba en Betania, al otro lado del Jordán. Había bautizado a docenas ese día. Sus brazos estaban cansados, su ropa empapada, y entonces lo vio caminar hacia él. Hubo algo en la forma en que sus pies tocaban la tierra, una autoridad silenciosa, una paz que parecía detener el tiempo. Juan, el hombre que no temía a los reyes ni a los soldados, sintió que sus rodillas flaqueaban. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», fue el susurro de Juan. La respuesta de Jesús no fue un discurso largo, fue una declaración de propósito. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Al sumergir al Verbo en las aguas, Juan no estaba limpiando a Jesús. El agua misma estaba siendo santificada por el Creador. Al salir del agua, el cielo no solo se abrió, se desgarró. El Espíritu, en esa forma suave pero poderosa de una paloma, descendió. No fue una alucinación colectiva. Fue el sello de la eternidad sobre la historia humana. Al día siguiente, Juan estaba con 2 de sus propios discípulos. Uno de ellos se llamaba Andrés. El otro, el que escribe este relato, prefería mantenerse en la sombra del anonimato. Juan volvió a ver a Jesús pasar. Ya no gritaba a la multitud. Fue casi un susurro dirigido a sus amigos más íntimos. «Mirad, el Cordero de Dios». Esas 4 palabras fueron el fin de una era y el comienzo de otra. Fue el momento en que el testigo entregó la antorcha. Los 2 discípulos, al oírlo hablar, no hicieron preguntas a Juan. Simplemente comenzaron a caminar detrás de Jesús. Caminaron en silencio por un tramo. Jesús, sintiendo sus pasos, se volvió y les lanzó la pregunta más profunda que cualquier ser humano puede enfrentar. «¿Qué buscáis?». No les preguntó «¿a quién buscáis?», sino «¿qué?». ¿Buscaban poder? ¿Buscaban milagros? ¿Buscaban escapar de sus vidas mediocres? Ellos, intimidados, solo pudieron responder con otra pregunta. «Rabí, ¿dónde moras?». Él les dijo: «Venid y ved». Eran aproximadamente las 4 de la tarde, la hora 10ª según nuestro cómputo. Andrés y el otro discípulo siguieron los pasos de Jesús hasta el lugar donde se hospedaba. No era un palacio, probablemente una humilde casa de piedra o una tienda cerca del río. Pero lo que sucedió en las horas siguientes nunca fue registrado en detalle por las crónicas. ¿De qué hablaron? ¿Qué sintieron al mirar los ojos de aquel que Juan llamaba el Cordero? Imaginen a Andrés, un pescador de manos callosas, acostumbrado a la rudeza del mar de Galilea, escuchando palabras que no hablaban de impuestos ni de redes rotas, sino de un reino que no es de este mundo. El tiempo se detuvo. El sol comenzó a ocultarse tras las colinas de Judea, tiñendo el horizonte de púrpura y oro, pero para ellos la verdadera luz acababa de amanecer. Andrés no pudo contenerse. La alegría es una carga pesada cuando se lleva a solas. Salió corriendo en la penumbra de la tarde a buscar a la persona que más quería en el mundo, su hermano Simón. «Lo hemos hallado», gritó Andrés con la voz entrecortada por la carrera y la emoción. «Hemos hallado al Mesías». Simón, siempre impetuoso, siempre escéptico pero hambriento de esperanza, se dejó llevar. Andrés lo condujo ante Jesús,
Y aquí ocurre uno de los momentos más profundos de este inicio. Jesús no esperó a que Simón se presentara. No necesitó que le dijeran su nombre. Jesús lo miró fijamente. Una mirada que atravesaba la carne y llegaba hasta los miedos y los sueños del pescador. «Tú eres Simón, hijo de Jonás», le dijo con una calma absoluta. «Tú serás llamado Cefas, piedra, Pedro». En ese instante, Jesús no solo le dio un apodo, le dio un destino. Le dijo que su identidad actual, la de un hombre voluble como el agua, sería transformada en algo sólido sobre lo cual se construiría una historia eterna. Al día siguiente, Jesús decidió partir hacia Galilea. En el camino encontró a Felipe. Solo 2 palabras fueron necesarias para cambiar la vida de este hombre: «Sígueme». Felipe, a su vez, buscó a su amigo Natanael. Natanael era un estudioso, un hombre de mente afilada y prejuicios arraigados. Cuando Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías en la persona de Jesús de Nazaret, Natanael soltó una carcajada amarga. «¿De Nazaret?», preguntó con desdén. «¿Acaso puede salir algo bueno de ese pueblo olvidado?». Felipe no discutió, no intentó convencerlo con teología compleja. Simplemente usó la misma invitación que Jesús les había dado a ellos: «Ven y ve». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo de él algo que lo dejó helado: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael se detuvo en seco. «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió con una sencillez aterradora: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». ¿Qué estaba haciendo Natanael bajo esa higuera? Solo él y Dios lo sabían. Quizás era una oración desesperada, quizás un pensamiento secreto que jamás había compartido. En ese momento, el escepticismo de Natanael se desmoronó como un muro de arena. «Rabí», exclamó, «tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús sonrió. «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y entonces pronunció la promesa que cerraría este primer capítulo de nuestra serie. Una promesa que conecta el pasado de los patriarcas con el presente del Verbo encarnado. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Cordero ya no está solo. Ahora tiene un pequeño grupo de hombres rudos, soñadores y buscadores de la verdad a su lado. La luz ha comenzado a caminar por los senderos de Palestina. El Verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esto es solo el comienzo. El primer signo está cerca. El agua está a punto de convertirse en vino y el mundo está a punto de probar una alegría que nunca antes conoció.